Legalmente lo que nosotros vamos a tomar en los exámenes es los bancos de preguntas se encuentran dentro del cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tú tienes que estar repasando todas las preguntitas que yo vaya a subir, ¿de acuerdo? Por ende, te coloco que no tienes intentos límite para que tú puedas estar practica y practica. Obviamente, cada vez que tú ingreses te van a salir preguntas diferentes, ¿de acuerdo? Para que en este caso vayas sacando el banco de preguntas y todo lo demás, ¿sí? Importante. Entonces, aquí se encuentra ya lo que es el cuestionario. Recordemos que tenemos dos actividades calificadas, ¿de acuerdo? La primera actividad calificada que viene a ser el jueguito de Genially, que debe solicitada en la primera clase, ¿de acuerdo? Que de momento no hay ningún entregado. La segunda actividad es el cuestionario, sí, que a partir del día martes recién va a estar activo para que lo puedan ir trabajando. Solamente estudien de estos cuestionarios, ¿sí? Entonces, una vez modifiquemos esto. ¿Dónde está? Y de ahí más después nos va a decir cómo es, qué día vamos a tener el examen. Claro, cuando ustedes terminan todo esto, como que semana 1, cuando ustedes terminan todas las semanas de clases, ustedes van a llegar hasta aquí, a donde dice actividades finales. Entonces, en las actividades finales, ustedes deben subir su portafolio. ¿Qué es el portafolio? Es todo lo que hemos venido trabajando en clase, ¿de acuerdo? Si hacemos por aquí ejercicios, si hacemos por aquí materia, todo este tipo de cosas, ustedes van a ir, también se aceptan en este caso capturas de pantalla, ¿no? De cómo hemos venido trabajando. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, lo van a subir a una carpetita que se llama portafolio. Sí, el portafolio no afecta directamente su promedio, pero el portafolio es importante porque son las rúbricas que demuestran que estuviste trabajando en clase, ¿de acuerdo? Y también te va a aparecer aquí el examen, ¿de acuerdo? Entonces, el examen, generalmente cuando es en modalidad virtual, las personas que están en Quito les hacen venir presencialmente para que den los exámenes. Si es que son en este caso fuera de las ciudades de Quito, pues pueden rendir totalmente virtual. Eso depende ya del coordinador cómo quede con el instituto, ¿de acuerdo? De ahí el examen, como te comentaba, legalmente vale el 30% de la nota y el otro 70% viene a ser la nota de todas las actividades que hemos realizado, ¿de acuerdo? Entonces, esta partecita sí es muy importante para que lo tomes en cuenta. Simplemente repasen de los cuestionarios que nosotros subimos, ¿sí? Ok, ¿estamos claros con esto? Sí, Licen, muchas gracias. Listo, ok. Entonces, viendo que no estamos muchos, sí, te cuento, ya estamos prácticamente en la unidad número 3, ¿sí? Entonces, la primera unidad es la parte de lógica, qué es la lógica, cómo se ocupa la lógica, sí que lo vimos en la primera semana, ¿de acuerdo? En la primera clase. En la segunda clase, pues trabajamos un poquito de lógica proposicional. El día de ayer también trabajamos un poquito acerca de las tablas de verdad, cómo le aplicamos las tablas de verdad, cómo se utilizan las tablas de verdad, ¿de acuerdo? Y luego de las tablas de verdad, que ya aprendimos a dominar ayer, lo que es la tautología, la contingencia y la contradicción, sí, recordando un poquito, ¿no? La tautología es una verdad absoluta. Cuando el resultado de la tabla, todo te queda verdadero. Una contradicción es cuando el último resultado de la tabla te queda, en este caso, todo falso. Y la contingencia es cuando te quedan mezclados entre verdaderos y falsos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora se viene lo siguiente. Sí, vamos a hacer únicamente la introducción por el día de hoy, por lo que estamos solo los dos. Sí, pero la próxima clase vamos ya a dedicarnos a hacer ejercicios y demás. Entonces, hoy vamos a trabajar con la parte de lógica de predicados. ¿Sí? Entonces, la lógica de predicados es, como quien dice, amplía la lógica proposicional. Es decir, nos permite modelar los enunciados más complejos y analizar estructuras de razonamiento más sofisticadas. Sí, es decir, problemas más complejos podemos hacerlo un poco más entendibles por este método, ¿de acuerdo? Ahora, una pequeña introducción a esta lógica de predicados. Bueno, en este caso la lógica se encarga de dos cositas, de estar siempre un paso adelante
y hacer un enfoque más rico, en este caso un enfoque más grande, más directo, ¿de acuerdo? Es decir, tener una idea un poco más sofisticada, más óptima para realizar los procesos, ¿sí? La diferencia entre la lógica proposicional normal y esta lógica de predicados. Entonces, ¿qué quiere decir esto de un paso más adelante? En este caso, la lógica de predicados es conocida también como la lógica de primer orden. En sí representa una extensión de la lógica proposicional, ¿sí? Nos permite expresar y analizar afirmaciones sobre objetos y sus propiedades. Incorporamos los conceptos de los cuantificadores y los predicados. Esto nos abre las puertas con mayor precisión y profundidad al razonamiento lógico. Más adelante, esta misma materia, vamos a trabajar con operadores lógicos, ¿de acuerdo? Con puertas lógicas y demás. Entonces, y eso se lleva mucho de la mano con lo que es la parte de las tablitas, ¿de verdad? ¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos que estar un paso adelante, como les he dicho en clases anteriores. Tenemos que prever lo que el usuario va a hacer, ¿sí? Siempre hay uno que, no sé, le da clic acá, le borra esta parte. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? ¿De acuerdo? Siempre estar un paso adelante para solventar los posibles problemas que tenga el usuario, ¿sí? Luego de esto, pues, la lógica de predicados, ¿sí? Trabaja un poco más extenso, no se modela en cositas de verdadero y falso, sino que es un poco más extenso, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, ¿no? Todos los perros son mamíferos. Entonces, tú sabes que todos los perros son mamíferos. Entonces, eso es verdadero, como quien dice. Pero si es que yo quiero trabajar un poco más extenso, existe lo siguiente. Existe un número que es mayor que 10 y aquí tu programa empieza a evaluar el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, 16, 17 en adelante. ¿De acuerdo? Entonces vemos todas las posibilidades que podrían pasar. ¿Sí? Entonces, aquí dice, a diferencia de la lógica proposicional, que se limita con las variables proposicionales. Entonces, la lógica de predicados introduce las variables que representan los objetos y descubren propiedades de estos objetos, ¿sí? Como te comentaba, estamos hablando de los perros son mamíferos, ¿sí? Estamos hablando de números mayores que 10. Tú aplicas condiciones o restricciones para así tener una respuesta más certera, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, predicados y variables. Nosotros ya hablamos un poquito acerca de los predicados y de las variables. Existen varios tipos de variables. De hecho, más adelante, donde topar la materia estadística, iré donde comentar, ¿no? Dentro de lo que son las variables, existen lo que son las variables cuantitativas, las variables cualitativas. Las variables cuantitativas vienen de la palabra cuánto, viene en este caso de cantidad. ¿Sí? Una variable cuantitativa, estamos hablando directamente de cantidades. Dentro de esta variable cuantitativa existen las ordinales y las nominales. Entonces, tenemos subclasificaciones, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos vamos a dedicar solamente a cuantitativas, que son valores contables, ¿sí? Y las cualitativas, que son valores no contables, ¿de acuerdo? Es decir, cualidades. Por ejemplo, en las cuantitativas, un ejemplo que es de cuánto, de cantidad, el número de alumnos que tiene este curso, 8. Listo. Entonces, ese es un valor contable, ¿de acuerdo? Mientras que el siguiente, que viene a ser el número de variables cualitativas, yo les puedo agrupar de cierta forma. Por ejemplo, todas las personas que son rubias. Entonces, todos los rubios, ¿cuántos son rubios del curso? 3, 6, 7. Entonces, ya. Entonces, tú puedes agruparlos según tu conveniencia en la parte de las variables, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque dentro de lo que son las variables, se lleva mucho de la mano con los predicados, ¿sí? Entonces, como te comentaba, los predicados describen lo que son las propiedades, ¿sí? Es decir, las cualidades, ¿sí? Por ejemplo, como te decía, las personas rubias altas, ¿sí? Entonces tú puedes ir agregando más condiciones para ir segmentando mucho más este objetivo, ¿de acuerdo? Este grupo de personas. Ahora, dentro de lo que son los cuantificadores, ¿sí?
tenemos lo que son el cuantificador existencial, también en este caso representada por la letrita E, al revés, invertida, y el cuantificador universal, que es esta letrita A, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a ocupar, ¿sí? Es muy importante que nosotros dominemos esto para poder hacer procesos un poco más fuertes, ¿de acuerdo? Dado que más adelante en la carrera vamos a trabajar con esta nomenclatura. Entonces, el cuantificador existencial, la E, invertida, como le digo yo, indica la existencia de al menos un objeto que satisface determinada propiedad. Por ejemplo, digamos EXPX, lo que se lee como existe una X tal que satisface el valor de P, de PX, y eso es verdadero, ¿sí? Entonces, esa E invertida se lee como el cuantificador existencial, que se lee como, en este caso, existe, ¿de acuerdo? Y el universal, que es esta letrita A invertida, aquí en específico me dice que se cumple todos, ¿sí? Me dice que toda la X pertenece a QX, y eso también debe ser verdadero, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, existe alguna en el existencial, mientras que en el universal me comenta que todas las X pertenecen a ese grupo, ¿de acuerdo? Entonces estamos segmentando entre uno o varios o entre todos, ¿sí? Esa es la diferencia entre estos dos. Ahora, dentro de esto, también tenemos lo que son las operaciones con predicados. Sí, si recuerdan, en clases anteriores nosotros también hemos trabajado con estas propiedades, ¿no es cierto? Dentro de estas propiedades nosotros tenemos a quién? A la negación, a la conjunción, a la disyunción, la implicación que nosotros lo conocíamos como el condicional. También existía el bicondicional, todas las propiedades anteriormente trabajadas, ¿de acuerdo? Sí, entonces vamos esta parte si no vamos a cambiar no hay ningún problema. Sí, por ejemplo, la negación, ¿qué hacía? La negación lo que hacía es invertir el símbolo, ¿no es cierto? Si estabas en verdadero, pues se hace en este caso falso. La conjunción también es conocida como la letrita I. Me comenta que deben cumplirse las dos propiedades, o sea, sí, las dos propiedades, las dos ideas para que pueda seguir el programa. ¿De acuerdo? Sí, entonces para que se entienda un poquito más, porque debemos trabajar con este tipo de lógica. Más adelante también vamos a trabajar con diagramas de flujo. ¿De acuerdo? Pongamos aquí inicio. A ver, entonces, digamos, iniciamos un programa. Le doy clic aquí. ¿Sí? Coloquemos aquí un condicional. Entonces, yo coloco, digamos, aquí una pregunta, ¿no? Digamos, la pregunta es, digamos que por aquí ingresé un número, ingresé el número 2, ¿de acuerdo? Ingresa este condicional y colocamos, ¿no? Si es que X, que es la variable que llené, en este caso es mayor que 2, ¿qué pasaría si es verdad? O en este caso, si no es verdad. ¿De acuerdo? Los condicionales funcionan de esta forma. Así existen o trabajamos los programas. Entonces, ingreso el número 2. ¿Es mayor o igual que 2? Sí. Si es mayor o igual que 2, imprimir, en este caso en el programita, correcto. Listo. Entonces, ingreso otro número, ingreso el número 1. Si ingreso el número 1, ¿es mayor o igual que 2? No. Por lo tanto, en este caso colocamos aquí error. Sí, entonces prácticamente nosotros dentro de lo que es la parte de tablas de verdad, sí, estamos explicándoles esto. Estamos implicando lo que son condicionales, cómo se ocupan los condicionales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la conjunción. La conjunción me dice que los dos deben ser verdaderos. Entonces, aquí tengo mi primera condición. ¿Qué tal si coloco la segunda condición? Que X en este caso sea mayor también que 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Si digamos yo ingreso el número 2
¿Cumple la primera condición? Sí, de acuerdo. ¿Cumple la segunda condición? No. Entonces, si es que ocupa una conjunción y no se cumplen, porque deben cumplirse las dos para pasar para este lado, sí, se van para el lado derecho. Es decir, como no cumplen las dos condiciones, sale error. Pero si yo ingreso el número 5 es mayor o igual que 2, sí, correcto. El número 5 es mayor que 3, sí, correcto. Por lo tanto, tu respuesta es correcta. ¿Sí? Entonces, así es como funciona la conjunción. Deben cumplirse sí o sí, en este caso, todas las restricciones que tú pongas para que se imprime el sí. ¿De acuerdo? Mientras que la parte de la disyunción, en la disyunción nosotros hablamos en este caso con el o. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa el o? Aquí, o. El o significa o se cumple el uno o se cumple el otro. Entonces, digamos, yo pongo de nuevo el número 2. Ingresa el número 2. ¿Se cumple el número 3, la condición número uno? Sí. ¿Se cumple la condición número 2? No. Pero no importa, como estoy trabajando en disyunción, basta que se cumpla uno solo para que me salga la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Caso contrario, me sale la respuesta error. ¿Sí? Muy importante esto para que ustedes puedan trabajar. Entonces, te das cuenta cómo, depende cómo tú resuelvas el programa, cómo lo trates, cómo hagas tus restricciones. Sí, vamos a ver si que trabajamos con una conjunción o una disyunción. ¿Sí? Y luego vamos con la implicación. La implicación en este caso sería una condición secuencial. ¿Sí? En otras palabras, tocaría que se cumpla la primera para que se cumpla la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, hagamos de la siguiente forma. Tengo de nuevo mi botón de inicio, coloco en este caso mi primer condicional, ¿sí? Y coloco por acá, ¿dónde está? Otro condicional más. Listo. Entonces, por ejemplo, mira, aquí tengo mi inicio, ¿no es cierto? Y aquí dice que x tiene que ser mayor que 2. Y aquí pondría que x tendría que ser menor que 5. Entonces, si yo ingreso en este caso el número 3 y si se cumple, sí, voy a la siguiente condición. Y si se cumple, sí, entonces imprimo correcto. Listo. Pero ¿qué pasa si ingresa la primera condición? Sí, y no se cumple. Como no se cumple, aquí en este caso sale error. ¿De acuerdo? Entonces se cerró el programa. Pero si tú sigues de nuevo, digamos, yo ingreso el número 6. Ingreso el número 6. ¿Se cumple la primera condición? Sí, continúo. ¿Se cumple la segunda condición? En este caso, no. Por lo tanto, en este caso me saldría error y no llegamos a la final. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre estos tres. Sí, repito. El primero, que es la conjunción, deben cumplirse las dos condiciones para así llegar a la respuesta final correcta. ¿De acuerdo? Mientras que la disyunción me dice que o se cumple la una condición o se cumple la otra condición para llegar a la respuesta correcta. Mientras que la implicación es uno después de otro, es secuencial, lo que significaría en este caso que si se cumple el primero, pasa a la siguiente etapa, pero si no se cumple el segundo, sale error. Sí, deben cumplirse las dos de forma secuencial, no al mismo tiempo, sino secuencial para así llegar a la solución. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, ¿sí? Porque en base a esto, de aquí surgen todos los programas. Porque, ¿qué tal si aquí ponía no, no? Entonces, puedes colocar aquí un mensajito de error, ¿no? Error. El número ingresado cumple la primera variable, pero no cumple la segunda condición. Es decir, debe ser un número menor que 5. Y aquí mandabas otro mensajito de error que decías, el número insertado no cumple la primera ni la segunda, no cumple la primera indicación, que sería que debe ser un número mayor que 2. Entonces ya estamos sacando mensajes diferentes para cada posible respuesta. Y así estamos validando lo que son los posibles problemas que tengamos por parte de los usuarios. ¿De acuerdo?
Listo, ok. Entonces, estamos un poco más claros con respecto a la conjunción, disyunción e implicación dentro de lo que es la parte de un programa. Sí, Lizzy, sí, está todo claro. Listo, ok. Vámonos con lo siguiente. Entonces, ¿dónde nosotros aplicamos esto? Generalmente nosotros aplicamos esta álgebra de predicados con ecuaciones. Sí, trabajamos dentro de lo que son utilizando lógicas y reglas. Como vimos hace un momento, nosotros pusimos ciertas condiciones para así llegar a una solución y planteamos ya lo que es un pequeño programa para ver si funcionaba o no funcionaba. ¿De acuerdo? Luego de eso vamos a trabajar con transformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Podemos transformar fórmulas para simplificarlas o para obtener equivalencias lógicas. ¿Qué quiere decir? Digamos que yo quiero reemplazar valores, ¿sí? Y de hecho, no sé, hagamos un programa sencillo. Yo tengo un presupuesto para lo que son los regalos de Navidad. Entonces, digamos que mi presupuesto es de $6. Entonces, ahí tú vas viendo, aplicando condiciones para hacer ciertas restricciones. Primera restricción, cada regalo debe ser mayor que $10 y menor que $15, ¿de acuerdo? Segunda restricción. La segunda restricción me diría que prácticamente se debe ingresar el número de participantes, el número de regalos que se va a conseguir. Pueden ser de tantos regalos a, digamos, de 10 regalos en adelante o de hasta 5 regalos, ¿de acuerdo? Entonces, son condiciones que nosotros vamos ocupando. Y lo más importante, las propiedades, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que aprender ya un poco más de propiedades como la propiedad conmutativa, y el orden de los factores no altera el producto total, la propiedad asociativa, ¿de acuerdo? Y las leyes de Morgan. Es decir, nosotros vamos a empezar ya la siguiente semanita a trabajar con documentos, ¿sí? En los cuales, ejercicios en los cuales nosotros tenemos que ya resolver todo a mano, ¿de acuerdo? Pero vamos a trabajar de una forma un poquito más especial, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar esto de las propiedades creando ya lo que son pequeños programas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Les voy a subir igual un pequeño enlace porque quiero que se descarguen un programita. Este programita pues nos va a servir para trabajar con flujogramas. ¿Has trabajado alguna vez con un flujograma? ¿Diagramas de flujo? No he trabajado con un flujograma. Ya, ok. Entonces, un flujograma es como quien dice un pequeño programa que nosotros aplicamos condicionales, variables y ahí vamos viendo cómo funciona. Es decir, vamos a aplicar ya la lógica. Por eso es que necesito que todos estén aquí, sí o sí, vivos o muertos, la próxima clase. Por eso, de hecho, quería hacerles hoy, aprovechando que es sábado. Pero como no se ha podido conectar, no sé si es el... Bueno, está medio rara también la plataforma de Zoom. Entonces, vamos a trabajar, te voy a explicar, enseñar también el día de hoy. Pero vamos a hacer programitas ahí, ¿de acuerdo? Y cada clase vamos a hacer uno que otro programita para que ustedes vayan desarrollando lo que es la lógica, ¿de acuerdo? Y para que vean que para hacer ciertas cosas, para hacer todos los programas, es necesario dominar estos programas. Obviamente que ese programa no te sirve para presentar la programación, pero ese programa toda tu carrera lo vas a ocupar, ¿sí? Y fuera de tu carrera, en la parte laboral también lo vas a ocupar, porque los diagramas de flujo explican cómo funcionan todos los programas que vayas a crear, ¿de acuerdo? Listo, ok. Entonces, importante, los flujogramas. Entonces, este flujograma viene a ser ya un modelo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a crear lo que son modelos para desarrollar programas, ¿sí? No es complejo el programita que nosotros vamos a ocupar, pero sí es importante que se familiaricen con eso. ¿Para qué me sirve este programa de los flujogramas? Me sirve para la parte de interpretación. Me sirve en este caso para que nosotros podamos crear, bueno, para dar a entender al cliente cómo vamos a trabajar. O entre nosotros mismos, entre colegas, podemos nosotros ir teniendo ideas claras, mejorando los procesos para ir viendo cómo va a funcionar.
Y cualquier empresa macro tiene su diagrama de flujograma de todos los programas. Sí, porque recuerden que cambian de programador y el nuevo que viene, pues busca el flujograma y identifica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver que el modelo que nosotros creemos satisfaga todo lo que nosotros requerimos. ¿De acuerdo? Una. Y aparte de todo lo que te piden que te requiere la empresa, tienes que tú ver en el modelo todos los posibles errores que pueda cometer el usuario, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte sí es importantísima, ¿de acuerdo? Listo, ok. Entonces, vamos a ver. Importantísimo. También es importante correr la validez, es decir, que funcione el programa, ¿sí? Entonces, antes de continuar, vamos a revisar si tenemos a la mano este programita. Sí, ponemos creador de diagramas de de flujo. ¿De acuerdo? Trabajemos en un online. Listo. Este es bueno. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Aquí tenemos ya un ejemplo. A ver, déjame ver si le puedo hacer correr aquí, pero compartir. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer el seguimiento para que veamos cómo se lee esto. ¿De acuerdo? Pero hay uno específico que les voy a pasar en el cual tú le corres, ¿de acuerdo? Y ves cómo va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que me dice este diagrama de flujo? Mira, hagámoslo desde acá. Se lo lee de la siguiente forma. Primero que nada, el inicio. Es como un botoncito que te sale en los videojuegos. Estar, aplasto. Aplasto el inicio y me voy a la pantalla de bienvenida. Luego de la pantalla de bienvenida, bajo y llego a lo que es las instrucciones del juego. ¿Sí? Entonces aquí estoy presentando las instrucciones del juego. Ahora, ¿qué pasa aquí? Seguimos el orden de las flechas, ¿no? En el orden de las flechas, voy hacia abajo. Voy a mover a un personaje en el laberinto. ¿Sí? Una vez que muevo el personaje en el laberinto, yo llego aquí a una condición. ¿Qué me dice esta condición? Si es que chocaste con alguna pared, muestras una pregunta de sí y no. Si tú no chocaste con ninguna pared, es encontraste algún diamante. Te hace la pregunta. ¿Sí? Entonces vamos así. Vamos primero por la parte de que sí me choqué con la pared. Entonces, estoy moviendo mi personaje. Llego en este caso al condicional, pero sí choqué con la pared. Por lo tanto, sigo por aquí y te muestra la pregunta. Eh, en este caso, ¿sí o no? Si tú respondes de forma correcta, sí, chévere, sigues moviendo el personaje. Si respondes de forma incorrecta, o sea, pones no, sí, regresas a la pantalla de inicio, es decir, perdiste el juego y vuelve a repetirse. ¿De acuerdo? Entonces, mira, aquí yo tengo un bucle. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo me mueva, choque con una pared y te haga una pregunta y digas que no, sí, comenzamos. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la pregunta? ¿Quieres volverlo a intentar? Sí, entonces mira, si yo quiero volverlo a intentar y pongo no, regreso a la pantalla de inicio. Pero si pongo aquí, quiero volverlo a intentar, pongo sí, regreso a seguir moviendo mi personaje. ¿De acuerdo? Entonces, chévere. Entonces vuelvo a seguir moviendo el personaje. Y esta vez no choco con ninguna pared. Por lo tanto, te pregunta, tú vas a estar moviéndote hasta que encuentres un diamante. ¿Encontraste un diamante? No. Listo. Entonces tienes dos opciones. Bueno, como en este caso no encontraste un diamante, regresas y sigues moviendo el personaje. ¿Sí? Si tú encontraste un diamante, te dice, ¿quieres ir al siguiente nivel?
porque ya pasaste el nivel, ¿no? Si pones no, te regresa a la pantalla de inicio. Si pones sí, vamos al siguiente nivel. Y dice, ¿ya completaste todos los niveles? ¿Quieres completar todos los niveles? Si pones no, sigues moviendo el personaje. Entonces estoy en nivel uno. ¿Completé todos los niveles? Todavía no. Sigo jugando, moviendo el personaje hasta que encuentre otra vez el diamante. Vamos por acá. Si es que pongo sí, ya completé todos los niveles, que es la condición que yo pongo, pongo el mensaje, felicidades, tú ganaste. Y se acabó el juego. Entonces, mira, un juego sencillo en el cual nosotros vamos caminando, ¿de acuerdo? Hasta coger un diamante, se lo explica de esta forma. Imagínate los programas que tú vas a ver en una empresa macro, una empresa grande, ¿sí? Entonces, según como nosotros trabajemos de aquí esta lógica, recién puedes hacer el programa. Gente con experiencia, pues lo hace directamente, pero gente que recién está comenzando necesita trabajar con flujogramas para, en este caso, tener un orden, una orientación un poco más simple, más sencilla y mucho más, no tan compleja. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Entonces, si has visto alguna vez este tipo de flujogramas o lo has trabajado? No dicen, nunca he visto un flujograma, la verdad, No. pero sí está intrigante. Es, Es que prácticamente es la lógica de todo el programa. Entonces, la idea de de este curso es poco a poco yo les voy enseñando esto, ¿de acuerdo? Por eso es que la próxima clase, como nunca, o sea, no puede faltar absolutamente nadie. Sí, ya les voy a mandar ahorita un pantallazo de estos a los compañeros para que se asusten, ¿de acuerdo? sí, a primera vista sí se pueden espantar. Claro, pero para que ya vamos ingresando. ¿Dónde está? Ahí están. Eso, y decir, pero ¿qué es de eso? Ya está, hasta donde quería entrar. Ya, entonces, esta parte es muy importante, ¿sí? Porque define cómo vas a hacer un programa. Es decir, es el orden lógico de cómo vas a trabajar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que sí, en este caso, identificar es qué es cada una de estas cosas. Por ejemplo, dentro de este programa, que te puedo transformar a español también. Bueno, pero dentro de este programa, lo que nosotros hacemos es ver qué proceso tienes y todo lo demás. ¿Dónde está? Se debe ver. Español. Uy, español. Ya ves. Ahí está. Entonces, tú te creas la cuentita y todo. Sí, aquí este es el ejemplo que te da, ¿no? Pero a la final, pues, nosotros no tenemos que trabajar. Ahora, ya que está en español, mira, esto quiero que revises y trabajemos el día de hoy. Esto de aquí, un rectángulo, sí, se le conoce como proceso. Es todo lo que vas a hacer ahí. Por ejemplo, sumar 2 más 2, multiplicar, dividir y todo lo demás. Un rombo viene a ser un condicional. En otras palabras, viene a ser una condición de si pasa esto, ¿qué sucede? Si pasa lo otro, ¿qué sucede? ¿De acuerdo? Ya. Este es el inicio y el fin. ¿Sí? Porque mira, aquí tenemos el botón de inicio y aquí tenemos el botón de fin exactamente igual. ¿De acuerdo? Proceso predeterminado que siempre va a estar funcionando, ¿de acuerdo? Esto es imprimir un documento, es decir, un texto. Esto es varios documentos. Esta es una entrada manual cuando yo te digo necesito que ingresen cierto valor. Entonces, ingrese la contraseña, no sé qué. Sí, es la preparación. Aquí son, como quien dice, voy guardando ciertos datos, una base de datos. Es un disco duro, almacenamiento interno, cinta de papel, funcionamiento manual, el retraso. Por ejemplo, quiero que después de 5 segundos te aparezca un mensaje de que todavía quieres continuar como en Netflix, estás viendo la película y todo lo demás y quieres continuar viendo Netflix. Ya, entonces tienes este retraso que después de cierto tiempo va a funcionar. Los datos almacenados, la palabrita combinar, la letrita A, sí, que es de lo que estábamos trabajando hace un momento, te comentaba, la lógica, la nueva lógica que vamos a trabajar. Este símbolo lógico que son compuertas, la pantalla, enlace a otra página, tenemos así un montón de cosas.
¿de acuerdo? Entonces, generalmente aquí tenemos más figuritas, si tú quieres hacerlo más dinámico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, como motivo de consulta, para que estés preparado para el siguiente, la siguiente clase, porque como te decía, necesito que estemos todos porque aquí no van a poderlo lograr. O sea, si se pierden al inicio, no van a poder lograr ningún programita, ¿de acuerdo? Te voy a solicitar una cosita. Necesito que tú visualices, ¿de acuerdo? Las, los diagramas, a ver, si los componentes de los diagramas de flujo, ¿de acuerdo? Eso te voy a molestar, ¿sí? O Que sea, para ver cómo funciona. es, más que para ver cómo funciona, es que tú te aprendas todos estos simbolitos. ¿Qué hace cada símbolo? ¿Sí? Entonces, si tú quieres aquí, ¿cómo se llama? A ver, podríamos hacerle, creo que tengo otro, voy a buscarle que le podemos correr el programa. ¿De acuerdo? Podemos hacer validaciones. Déjame verle si es que le podemos compartir y funciona. O solamente es la imagen aquí. No, solamente es compartir la imagen. Pero bueno, entonces quisiera que en este caso tú me hagas un programa simple. ¿Sí? Esto va a ser la actividad que vamos a realizar contigo hoy. ¿Sí? Quiero que investigues esta parte, ¿de acuerdo? De los flujogramas y desarrolles un programa simple, más simple que este todavía. ¿De acuerdo? Entonces, que ingrese algún numerito, no sé, si es que es el número primo, sí, sale la respuesta, tal cosa y demás. Pero ya quiero que te familiarices un poquito más con este programa. Sí, dado que como te diste cuenta, el flujograma es toda la parte lógica del programa, ¿no es cierto? Listo, ok. Entonces, hasta aquí, ¿dudas, preguntas con respecto a esto? Por el momento ninguna. Ya, listo, ok. Entonces, verás, voy a recortar esto para mandarles un poquito más claro. Listo. Y como actividad del día de hoy, para ya no adelantarnos, la próxima clase sí, yo voy a revisar bien qué pasa con estos Zoom porque yo ingresaba del Zoom, digo, del enlace que está en el Zoom de la plataforma nuestra, pero a mí no me dejaba ingresar. A mí me decía que yo mismo tengo que esperar a que yo abra. Entonces, por eso les mandé otro enlace a los dos grupos. Entonces voy a revisar esto con coordinación a ver qué está pasando, si es que es de la cuenta de Zoom, sino para cambiar la cuenta de Zoom. Sí, y eso sí, pero la siguiente clase no pueden faltar, ¿de acuerdo? Entonces tu tareita para esta hora que quedamos libres, necesito que me ayudes creando un programa sencillo. O a su vez, si tú quieres, yo te puedo mandar un programa. No, no el programa, sino el texto. Yo quiero un programa que cumpla esto, esto y esto. Sí, y te pongo ese reto. O tú quieres en este caso investigar por cuenta propia, que creo que sea un poco más factible antes de lanzarte a morir, ¿sí? Y después, en este caso, en la siguiente clase, cuando ya le explique qué es cada cosita, hacer el programa. Te doy a elegir cuál de las dos quieres. Por cuenta propia, la verdad. Ya, pero sorpréndeme, ¿de acuerdo? Ya, Por ejemplo, tú diste en Genially ya un jueguito, por ahí están haciendo el jueguito. Legalmente sí. lo que hiciste es esto. Ese jueguito tiene esto, ¿sí? Entonces, más adelante en el jueguito de Genially, yo les voy a pedir esto, que me entreguen esto, el flujograma, ¿de acuerdo? Entonces, eso. Listo. Ok, entonces vamos a llegar hasta aquí para no adelantarnos más, dado que temita sí es importante, muy importante. Eso es prácticamente cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Sí, y en esta horita que tienes libre, intenta desarrollar un programa. Sí, investiga un poquito más acerca de los flujogramas. Yo la siguiente clase ya te resuelvo todas las dudas, sí, y igual me las preguntas, ¿no? Si es que tienes algún problema. Y vamos a analizar tu programa, si está bien hecho el programa o no está bien hecho el programa. Dado que tú viniste hoy, va a ser el tema principal para la siguiente clase. ¿Sí? Sí, Luis. Listo, Eric. Entonces sería todo por el día de hoy. Sí, nos veríamos ya de aquí el día martes para meternos ya directamente a lo que es esta parte de los programas
y cualquier cosita me escribes nomás, ¿sí? Ya le hice, muchas gracias. Listo, cuídate, una excelente noche. Igualmente le hice. Hasta luego.